Noticia, un golpe blando, ruptura institucional. Así es como reacciona el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante cada alarma que se enciende por cada caso de corrupción que estalla en su gobierno y le afecta a su gobierno. Son muchos los escándalos desde que comenzó el gobierno, el que llegó al poder acusando a todos los políticos tradicionales de ser corruptos. Pacto de la Picota. Son las reuniones que en el 2022 tuvo Juan Fernando Petro, el hermano del entonces candidato Gustavo Petro, a la cárcel Picota en Bogotá para reunirse con delincuentes condenados por corrupción, narcotráfico y paramilitarismo para buscar, según las denuncias, apoyos políticos. La Fiscalía General está investigando al hermano de Petro por presuntamente haber pactado dineros con extraditables a cambio de garantizarles cupos en la llamada paz total. El proceso sigue en etapa de indagación. Caso Nicolás Petro. El hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, fue capturado el 1 de agosto de este año, del año 2023, 5 meses después de que su expareja, Daisuris Vázquez, señalara a Nicolás de haberse apoderado al menos de 1.200 millones de pesos que supuestamente recibió de ex narcotraficantes para la campaña de su padre. Un juez posteriormente declaró formalmente acusado a Nicolás Petro por los delitos de lavado de activo y enriquecimiento ilícito. Caso Niñera. En mayo de 2023, Marelvis Mesa, la ex niñera de la entonces jefe de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia, denunció que tras un supuesto robo de 150 millones de pesos en la casa de su jefa, ella fue llevada, la nana, a los sótanos de Palacio y sometida a un interrogatorio con polígrafo. La Fiscalía General de ese momento, en cabeza de Francisco Barbosa, develó que hubo interceptación ilegal de los teléfonos de Marelvis y la ex empleada doméstica de Sarabia. Tras estallar este escándalo de interceptación ilegal a las empleadas de Sarabia, ocurrió el suicidio, según Medicina Legal, del coronel de la policía, Óscar Dávila. Dávila, recordemos que era uno de los jefes de seguridad de la Casa de Nariño. Entre tanto, Laura Sarabia continúa vinculada a la investigación que adelanta el ente acusador en su contra por presunto abuso de poder. Sarabia es considerada la mujer más poderosa de Palacio. Salió del cargo de jefe de gabinete en junio del año 2023 y luego regresó como directora de Prosperidad Social y posteriormente al cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Caso Benedetti y supuestas platas en la campaña de Petro. Esta mujer del gobierno de Petro, Laura Sarabia, protagonista de este escándalo con un personaje adicional. Es el entonces embajador de Petro en Venezuela, Armando Benedetti. En junio del año 2023, Colombia conoció a través de la revista Semana que Benedetti amenazó a Sarabia y al gobierno de hablar así se hundieran todos, así se supiera todo. Le recordó en esas llamadas que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro y los votos de la costa atlántica necesarios para que el hoy mandatario ganara en las urnas. Las explicaciones aún no llegan a los colombianos. Mientras tanto, Benedetti también regresó al gobierno y hoy es su representante ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO en Roma. En la Corte Suprema de Justicia hay en curso 7 procesos judiciales contra el polémico embajador, entre ellos la indagación por la presunta financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Caso Ecopetrol y la supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. El presidente de la empresa de petróleos de Colombia, Ricardo Roa, es investigado por la Procuraduría por presuntos actos irregulares que habría cometido como gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en el año 2022. Pero además saltó a la luz pública que su supuesta pareja tenía 2 contratos con entidades públicas, Invías, el Instituto de Vías de Colombia, y otro con una universidad pública en Medellín. Familiares de ministros en las últimas horas, uno de los líderes de los partidos opositores a Petro, revelan un contrato que tendría el hijo de la ministra de Trabajo con otro ministerio, el de Cultura. Creación de topes electorales. Magistrados del Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, presentaron una ponencia favorable, la cual busca que se abran y se formulen cargos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a Ricardo Roa por la supuesta financiación irregular de su campaña y la posible violación del tope de gastos electorales. El tope era de 13.000 millones de pesos y la supuesta violación supera en este momento los 5.000 millones de pesos. Carrotanques de La Guajira, carrotanques que no sirvieron, equipos que costaron cerca de 11 millones de dólares, 46.000 millones de pesos, con supuesto sobrecosto de más de 20.000 millones de pesos que investiga la justicia.
Los carrotanques eran para repartir agua a uno de los departamentos más vulnerables, La Guajira, donde la gente no tiene agua. Este escándalo costó la cabeza de Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastre. De carrotanques a la compra reforma. Neider Pinilla, subdirector de esa misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que compró los carrotanques, abrió la boca para acusar a su jefe de ordenarle comprar a los presidentes de Senado y Cámara y lograr aprobar las reformas que tanto busca Petro. Este exfuncionario, en explosivas declaraciones a medios de comunicación colombianos, dijo que su jefe, el entonces director de esta unidad, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Estamos hablando de un total de 4.000 millones de pesos, equivalente en dólares a una cifra cercana al $1.000.000. Dichos pagos, de acuerdo con el revelador testimonio, se hicieron en efectivo y en maletines en plena época de elecciones regionales, en octubre del año 2023. Las revelaciones de Pinilla salpicaron a Sandra Ortiz, quien como consejera presidencial para las regiones es una de las funcionarias más cercanas a Gustavo Petro. Pinilla aseguró que esta mujer fue la mensajera, es decir, la encargada de entregar los 3.000 millones de pesos en efectivo al presidente del Senado. Ante la gravedad de las acusaciones, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra los presidentes de Senado y Cámara de Representantes. También citó a declarar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Carlos Ramón González, quien es el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, y a Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Y recordar las bolsas del Petrovideo, porque estas tormentas políticas que sacuden al gobierno Petro vienen de atrás. Incluso desde antes de su última campaña ya estaba en el ojo del huracán. ¿Recuerdan el Petrovideo de los fajos de billetes? El video fue revelado en noviembre del año 2018. Ahí el entonces senador Gustavo Petro aparecía recibiendo y guardando fajos de billetes en bolsas negras. Dinero que recibía de manos de Juan Carlos Montes, colaborador de él, a quien la Fiscalía de Colombia acusó por corrupción. Petro dice que Montes le entregó en ese momento 20 millones de un préstamo personal que le hizo el arquitecto de nombre Simón Vélez. Vélez lo negó tajantemente. Dijo, no le he prestado plata a Petro. La Corte Suprema de Justicia de ese entonces archivó la indagación abierta tras el polémico video. La Corte concluyó que no hubo conducta delictiva y que además los hechos habían prescrito. Al final, nadie le exigió explicaciones. Las explicaciones del presidente Gustavo Petro ante todos los escándalos de corrupción durante su gobierno. Todo se trata de un golpe blando, una ruptura institucional.